Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. ¿Cómo nace esta solemnidad de la fiesta de San Pedro y San Pablo? San Pedro y San Pablo se consideran los fundadores de la Iglesia Católica. Sus tumbas se encontraron en Roma debido a la veneración que tenían por parte de sus fieles. El 29 de junio celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En una discusión del sacerdote romano Gallo con Próculo le dirá lo siguiente: gracias al emperador Constantino y los ruegos del Papa San Silvestre, se construyó la basílica sobre la tumba de San Pedro y así también cuidó la basílica en extramuros de San Pablo. En 2012, el Papa Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. Precisó también que la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Y hoy seguimos celebrando hasta nuestros días. ¿Qué sabes de San Pedro? San Pedro, quien fue el primer papa de la Iglesia Católica en algunos países, es el patrono de los pescadores, como en el caso de Perú. Jesús le dirá que sea pescador de hombres y luego lo constituye en la roca de la Iglesia. Más adelante le dirá a Pedro: Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué sabes de San Pablo? San Pablo, quien en principio perseguía a los cristianos y se le conocía como Saulo de Tarso, tras sufrir la caída del caballo y escuchar la voz de Dios, empezó su conversión, siendo el gran propagador de la fe católica en gran cantidad de países. Llamado el apóstol de los gentiles, predicó a Cristo entre los judíos y los griegos. De repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tras perder la vista y ser sanado a los 3 días de estar ciego, sin haber comido y sin beber, Dios ordenó a Ananías que lo curase porque sería el instrumento usado para la conversión de los gentiles. Gracias a San Pablo, hoy, los pueblos que no eran judíos han podido conocer a Jesús. Otros datos interesantes de San Pedro y San Pablo. Llamado Simón, que significa escuchar, era un hombre de carácter fuerte e impulsivo, que le gustaba ser reconocido. Pero con Jesús aprendería que la cruz era el sacrificio y el camino para llegar a la vida eterna. Aunque lo negó 3 veces, luego fue perdonado por Jesús y sanado al momento de repetirle que apacentara sus ovejas por 3 ocasiones. Además, vio a Jesús caminar sobre las aguas, vio la transfiguración de Jesús, estuvo cuando apresaron al maestro y le cortó la oreja al soldado, negó a Jesús 3 veces, vio la resurrección.
En los Hechos de los Apóstoles nos cuentan muchas historias de San Pedro en su proceso de evangelización de los judíos. San Pedro escribió 2 epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Según Reinaldo Fabris, autor del libro Pablo, el apóstol de las gentes, Pablo no cambió su nombre al convertirse al cristianismo, ya que como ciudadano romano y nacido en Tarso, además de ser judío, tenía gran influencia de la cultura helenística y romana, por lo que como todo romano de la época tenía un prenom relacionado con una característica familiar, el cual es Saulo, su nombre judío, y un cognom, que se asocia a una característica física que en este caso es Pablo, que es su nombre romano. Conoció bien la cultura helénica y hablaba con fluidez el griego y el arameo. Por eso pudo comparar y presentar ejemplos para mayor comprensión del Evangelio de Jesús entre los pueblos donde misionó. San Pablo escribió 13 cartas de la Sagrada Escritura. Tanto Pedro como Pablo murieron en el martirio. Según la tradición, Pedro murió crucificado con la cabeza abajo porque se sentía indigno de morir como Jesús, y está sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal. Pablo, por ser de origen romano, fue decapitado y enterrado en la Vía Ostiense. Nelson Martínez, un seminarista, nos cuenta el significado de San Pedro y San Pablo para él. Sí, Pedro para mí fue uno de los más grandes apóstoles, así también como Pablo, pero Pedro se destacó más por su humanidad, en el sentido de que Pedro le negó 3 veces a Jesús, y en esa negación de Pedro nos demuestra a nosotros, los seres humanos, hijos de Dios también, de que somos débiles y somos frágiles, pero que aún así la misericordia de Dios está ahí disponible en todo momento para nosotros. Pedro es clave para la iglesia porque Jesús le dejó a Pedro la dirección de la iglesia por ser el primer papa de la Iglesia Católica. Pedro fue uno de los discípulos que fue el primero en reconocer a Cristo como Hijo de Dios y Dios mismo a la vez. Por ese reconocimiento y esa iluminación que tuvo del Espíritu Santo Pedro, Dios le dejó el designio de poder direccionar a la iglesia, orientar hasta hoy. Y Pablo también es uno de los discípulos más importantes, de los apóstoles más importantes, porque Pablo nos da el ejemplo desde su conversión ya, que él fue uno de los más perseguidores de los cristianos, que al inicio de su conversión Dios le demostró su poder cuando él tuvo aquella experiencia en donde recibió la iluminación en los ojos, cayó del caballo, en ese momento quedó ciego. Esa experiencia fuerte que él tuvo con Dios, en cual en ese mismo momento Dios le pregunta a Pablo del por qué le persigue. Ahí fue donde Pablo recibió la iluminación del Espíritu Santo y es como que recibió ese temor
Recibió la gracia de poder dar los primeros pasos de su conversión y fue uno de los más grandes predicadores que hasta hoy día pudimos tener. De Pablo, yo agarro el ejemplo de esa sed de poder anunciar el Evangelio en todo momento y por sobre todo de aquella gracia que él pudo recibir de Dios en medio de toda su fragilidad, su humanidad. Por más que él fue uno de los apóstoles que tenía muchísimo conocimiento, y porque es por eso que él era un gran perseguidor de los cristianos. Entonces, resumiendo un poco, de Pedro yo agarro su humanidad, su fragilidad, porque según dicen que Pedro era muy serio, era muy recto, cortante, por decirlo así. Y en Pedro se manifiesta mucho lo que es su humanidad, y en medio de esa humanidad, él al entregarse a Dios, como Dios realmente derramó y desencadenó su gracia en él. Y en Pablo para mí es el anuncio del Evangelio, es el amor a la palabra de Dios y todo lo que Dios puede desatar por medio de la palabra suya, que es viva y eficaz. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.